Muy bien, ya sabe que tenemos servicio miércoles 7 de la tarde. Jueves celebremos la recuperación. Ya estamos en las lecciones donde hay que trabajar. Así que véngase de cualquier manera, todavía puede ponerse al corriente. O si conoce a alguien que esté interesado, que le pueda ayudar, invítelo. Recuerde que es un taller, un programa para sanidad, para salir de todas esas ataduras que no nos permiten estar libres. No es únicamente adicción a sustancias, sino también son adicciones emocionales. Viernes, 7 de la tarde, varones. Todavía no veo si va a haber burritos de valsequillo, si va a haber chicharrones, frijoles charros, tamales. Todavía no sabemos cuál va a ser el menú, pero de que va a haber, va a haber. Bueno, mire, a la pastora no le gusta que le sople, pero ella sí me sopla a mí. Pueden salir de las adicciones de abandono, divorcio, complazamiento, abuso, drogas, perfeccionismo, alcohol, disfunción, pornografía, ira, trastornos alimenticios, orgullo, estrés, depresión, bajo estima, adicción al trabajo, ansiedad, finanzas, TPT, traición, juegos al azar, vergüenza, codependencia y duelo o pérdida, entre otras muchas más. Y puntos circunvecinos y todo lo que hay en el área limítrofe. Muy bien, entonces varones, no sabemos cuál vaya a ser el menú del viernes, pero a las 7 de la tarde aquí en la iglesia nos vemos. 7 de la tarde, no deje de venir. Se está poniendo muy padre, estamos logrando una unidad muy bonita. Sábado 6 de la mañana oración, domingo 11 de la mañana, ya lo sabe usted, y reanudamos nuevamente con el martes 5:30 de mujeres, que va a haber la fiesta mexicana. Así que participe, venga a las actividades. Mire, el venir a congregarnos, el ser iglesia es precisamente el que podamos coincidir, que podamos convivir, conocernos. No es nada más para venir a escuchar una palabra o venir a cantar, sino que podamos compenetrarnos, convertirnos verdaderamente en esa familia que queremos ser y que nos esforzamos por ser. Así que participe, venga, apoye. Y hablando de apoyo, por ahí el lunes les mandé un mensajito. Usted sabe que no acostumbro a hacer este tipo de cosas, pero lo tuve que hacer porque no encontraba la manera de poder salir de esa situación. La renta yo la tengo que pagar en los primeros 10 días del mes, o sea que hoy se vencía. Pedí un día más pensando que el miércoles a lo mejor más gente podía ayudar, y le voy a decir dos cosas. Primero que nada, muchas gracias, porque sí hubo respuesta de algunas personas. Me sorprendió porque la respuesta más rápida fue de jóvenes y mujeres. Los hombres se han contenido, y así se los digo. Sí hubo algunos hombres que se movieron, pero la gran mayoría se contuvo. Eso me dice a mí que no sintieron la urgencia, pues voy a decirlo así. No hubo el sentido de urgencia para la situación, pero aún así confiamos en el Señor que lo vamos a lograr. Ya mañana de alguna manera tengo que hacer ese pago, y yo sé que hoy en la noche espero darles buenas noticias, si no es que mañana temprano. Así que bueno, dicho lo anterior, muchas gracias por su apoyo, gracias por sustentar la obra. Créame que no es porque esté juntando el enganche de una Tacoma, ni mucho menos. Son los gastos de la renta, los gastos de los servicios. Y tuve que pedir la ayuda urgente, déjeme le digo por qué. Los meses anteriores, de una u otra manera, y la pastora no me dejará mentir,
En los últimos días ya ando así, ya como que estresándome porque no completo y no completo. Y en la última semana el Señor se hace presente. Y completo, y ya yo establezco el día con la persona que viene a recibir el pago y pagamos. Sí, a veces los hago esperarme una semana más, 7 días, 8 días, dependiendo en qué cae el día último, pero lo logramos. Y este mes, la sorpresa fue que llegamos al fin de mes y no completaba ni la mitad de lo que normalmente se reúne. Eso me dice a mí que este último mes, pues hubo falta de apoyo a la obra. Y este apoyo extra que estamos dando estos días, yo quiero pedirle de favor que no lo considere como que es el apoyo normal, porque si volvemos a hacer eso, el próximo fin de mes vamos a estar otra vez en la misma situación. ¿Sí me estoy explicando? O sea, que si alguien ayudó, si alguien aportó, diga, bueno, pues es que ya es mi diezmo del mes. O sea, híjole, si nos quedamos nada más con eso, vamos a batallar otra vez el próximo mes. Ahora, dato curioso, este mes se agregó gente a la iglesia y aún así no logramos la meta. Entonces, bueno, por lo pronto, y no es regaño, nomás les estoy platicando para que sigamos participando, trabajando, apoyándonos y que sigamos adelante. Ya nada más para terminar. Yo sé que algunos de ustedes a veces por alguna razón faltan un domingo, un miércoles, etcétera. Si el Señor pone en su corazón apartar ese domingo el diezmo, guárdelo y el otro domingo repórteselo al Señor. Le voy a decir por qué, porque luego pensamos que como no venimos, pues no hubo responsabilidad en sostener la obra. ¿Sí me explico? Una recomendación, ¿verdad? Nada más. Y bueno, ahora sí, vamos a la palabra, porque estamos leyendo el Evangelio de Juan. Terminamos capítulo 8 y estamos por iniciar el capítulo 9. Y dice el versículo primero. Vamos a orar. Se me estaba pasando la oración por tanto que hablé. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes revelación, que en todo traes enseñanza. Permite, Señor, que lo que hoy vamos a recibir de tu parte, lo que hoy vamos a recibir de ti, quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y te damos ya gracias, Señor, porque cada día somos más hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En aquel tiempo era muy normal que la gente pensaba, obviamente los judíos, los fariseos, pensaban y tenían la firme creencia que cuando alguien estaba en una situación de nacimiento, que había nacido con algún defecto, que había nacido con alguna falta de miembro o falta de la vista, como en este caso, era debido a un pecado generacional, un pecado de la familia, principalmente de los papás. Así que le preguntaron los discípulos al Señor, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es una declaración sorprendente del Señor porque nos está dando una información teológica y nos dice que significa que cuando Dios permite negativos, cuando Dios permite enfermedades, cuando Dios permite situaciones como la ceguera de este hombre, es para completar la obra del Señor. Permite negativos para poder tener positivos. Por eso Él dice, nadie pecó. Cada defecto no es porque alguien haya hecho algo equivocado. Sin embargo, cuando Dios permite un defecto, cuando Dios permite un problema, lo permite porque el Señor se va a manifestar en ese problema. ¿Sí?
Así que siempre hay una razón divina para cada uno de estos defectos humanos. ¿Sí? Me es necesario, dice en el versículo 4, hacer las obras del que me envió. Está hablando de Dios Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Trae este concepto, lo trae a la mesa este concepto del Señor Jesús de la luz del mundo. Y si usted recuerda el inicio del libro de Juan, él nos hablaba de la manifestación de Jesús como esa manifestación visible de Dios en el mundo. Él viene a traernos esa luz. Es como cuando el sol brilla, sabemos que es de día, porque visiblemente y físicamente vemos esa luz del sol. Cuando el Señor se manifiesta visiblemente en el mundo, Él trae esa luz espiritual que todos necesitamos. Cuando Él no está, experimentamos esa noche o esa oscuridad espiritual. Pero lo que Él viene a manifestar es esa luz de parte de Dios. Sigue diciendo, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó el lodo, untó con lodo los ojos del ciego. Vaya, lo que hace el Señor es que escupe de su saliva sobre la tierra y sobre esa saliva que está en la tierra, levanta la tierra con la saliva y la hace una especie de lodo, ¿verdad? Ese lodo se lo aplica en los ojos a esta persona ciega que habían encontrado. Recuerde, y tenemos que recordar, que el hombre fue creado con la tierra. Adán fue formado con la tierra. Dice que Dios mismo lo formó con la tierra. Por eso ahora Jesús toma esta tierra sobre la cual escupió y haciendo este lodo se lo aplica a este hombre. Así que ahora tenemos esta tierra mezclada con una porción de la deidad de Jesús, en este caso su saliva, que es la substancia de la creación. ¿Por qué es la substancia de la creación? Porque Dios mismo creó al hombre de lodo y después sopló sobre ese hombre y le dio vida. En este caso está el Señor utilizando de su saliva. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó ya con vista. Ahora tenemos que notar algo bien interesante. El Señor unta este lodo en los ojos del hombre, pero le dice, ve al estanque y lávate los ojos. A lo que este hombre obedeció. ¿Qué hubiera sucedido si este hombre únicamente se limpia y no obedece? Posiblemente no hubiera recibido la vista. ¿Por qué? Porque el Señor siempre da de Él, siempre pone su parte, pero siempre nos envía a hacer algo. Vaya, nosotros tenemos que ejecutar una acción para poder ver la manifestación del poder de Dios. Nosotros siempre vamos a tener una responsabilidad de acción sobre una palabra o sobre una promesa de parte de Dios. Eso es lo que se llama un acto de fe. Porque le unta el lodo y le dice, ahora ve y lávate. Y él pues fue a hacerlo. Él fue y ejecutó. Porque la fe no es únicamente tener un concepto intelectual de creer en Dios, sino la fe, como lo dice en el Nuevo Testamento, es caminar por fe.
es actuar en fe. Y cuando este lodo mezclado con la deidad de Jesús, con su saliva, interactuó en la humanidad de este hombre y se movió por fe, pues lo sobrenatural ocurrió. Porque se movió en fe, porque ese era el propósito de Dios. Entonces los vecinos, versículo 8, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros decían, a él se parece. Y él decía, yo soy, sí soy. O sea, sí soy ese que dicen. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y eso que ya veía, pues no supo. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, se lo llevaron a los fariseos. Ya ven que nunca falta. Y aquí se aproxima un problema. ¿Recuerda aquel hombre que sanó Jesús y que le dijo, toma tu camilla y vete? ¿Se acuerdan del alboroto que se hizo? ¿Y recuerdan por qué se hizo el alboroto? Porque era sábado. Lo mismo sucedió con este cuate. Versículo 14. Y era día de reposo. O sea, al Señor le encantaba ponerles en entredicho a los fariseos. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ya hemos visto cómo Jesús hace esto cada sábado, lo que era prohibidísimo para los fariseos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, les volvió a decir lo mismo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué no guarda el día de reposo? Hablando de Jesús. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? O sea, si realmente es pecador, ¿por qué hace eso? ¿Verdad? Y había disensión entre ellos, no se ponían de acuerdo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, ¿tú qué opinas del que te sanó, del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Que es profeta. O sea, él sí estaba creyendo en el Señor. En este momento su entendimiento le alcanzaba para decir que Jesús era un profeta. Recuerden que los profetas eran esas personas muy apegadas a Dios que normalmente dirigían al pueblo de Israel, y por medio de ellos el Señor hacía prodigios y milagros en la época de jueces, por ejemplo. ¿Sí? El último de los jueces, o el último de estos profetas, pues recordamos a Samuel, ¿verdad? Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, es que no le andamos creyendo. A ver, tráiganos a sus papás. Tráiganos a sus papás. Primero no creían en él, o sea, en el hombre. No creían que había recibido la vista, hasta que llamaron a los papás. Le dijeron, oye, no te andamos creyendo. Ve, háblale a tu papá y a tu mamá, porque necesitamos hablar con ellos. Y sí se los trajeron. Versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? O sea, ¿sí es este cuate? ¿Cómo pues
ve ahora? ¿Cómo es que ahora sí ve? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y sabemos, y nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿Por qué si ahora está viendo? No sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y luego miren lo que hacen los papás. Edad tiene, en otras palabras les está diciendo, ya está grandecito. Ya tiene bigotes, ya alcanza el apagador. Edad tiene, pregúntenle a él. ¿Para qué nos andan metiendo en sus líos? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Algo bien interesante, dice, ya está grande, pregúntenle a él. Ahora, ¿por qué contestaron así los papás? El versículo 22 nos lo dice. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, se había puesto de acuerdo, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. El primerito que salga con que Jesús es el Mesías, lo vamos a despedir, lo vamos a excomulgar de la sinagoga. El primero que me salga con esto. Por eso los padres respondieron de esa forma, tenían miedo a ser expulsados. No querían dejar de ser aceptados en la religiosidad. Y aquí voy a un punto. Cuando alguno de nosotros ha confesado públicamente a Jesús, y usted debe recordar, y estamos viendo que los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús, pero cuando se confiesa abiertamente a Jesús, usted inmediatamente toma una posición de ser señalado. Y dígame si no es cierto. En cuando nos convertimos a Jesús, su familia misma, se lo puedo asegurar, lo empieza usted a señalar. No se diga que usted va y les diga que se hizo budista, que se hizo zen, que se hizo de alguna otra idea, y hasta le van a decir, oye, qué padre, pero dígale que se convirtió a Jesús y lo van a inmediatamente a señalar. Y sobre todo si salimos de un contexto muy religioso católico, obviamente lo van a señalar. Porque mire, muchísima gente cree en Dios, y cuando la gente dice que cree en Dios es una frase muy segura, porque Dios puede ser lo que sea. Dios puede ser cualquier cosa, o cualquier situación puede ser Dios, cualquier religión. Pero confesar a Jesús, ese es el problema. Puede hablar usted de Dios todo el tiempo y nadie le va a decir nada, pero en cuanto usted identifica a su Dios como Jesús, ahí empiezan verdaderamente los problemas y ahí inicia el rechazo. Estos padres no querían perder su lugar en la sinagoga. Decían, no hombre, pues si ya nos dejaron ahí sentarnos adelante y luego que nos voten de ahí, no querían perder su lugar. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Tienes que darle gloria a Dios. Sabemos que ese tal Jesús es un pecador. Usaban al mismo Dios para poder condenar a Jesús. No querían decir Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Él les respondió: ya os he dicho y no has querido oír. O sea, ya se los dije y no quieren oír o no quieren entender. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? O sea, ¿por qué quieren que se los vuelva a repetir? ¿Ustedes también se quieren hacer discípulos de Él? ¿O cómo está el asunto? Esto es bien importante y esto es bien hermoso, porque cuando te encuentras con Jesús, no debe de importar lo que la demás gente piense. No importa lo que los demás digan. Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: ¿tú eres su discípulo? Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. O sea, si tú quieres ser su discípulo, dale. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Ni siquiera estamos seguros si es de Valsequillo o de dónde. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjese qué importante y qué interesante revelación tiene este hombre. Si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él lo va a escuchar Dios. Wow. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea, yo nunca había oído a alguien que hubiera sanado a un ciego, les dice. No se había sabido de nadie. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. O sea, ya este hombre estaba recibiendo revelación del cielo. Porque desde el inicio lo confesó. Cuando le preguntaron: ¿y tú qué opinas? Él dijo: pues que es profeta. O sea, él ya estaba reconociendo que era alguien enviado de parte de Dios. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, nosotros nos convertimos en cristianos. Es prácticamente lo mismo que hizo este hombre. Por eso nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue levantado de los muertos. Por eso así lo dice Romanos 10, que lo confesemos con nuestra boca para salvación. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, por lo mismo que les dije al inicio. Como él había nacido ciego, pensaban que él había nacido en pecado, por eso había estado ciego. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. O sea, tú vienes a decirnos a nosotros que somos expertos en la ley. Lo expulsaron. Pero sucedió algo muy interesante. Cuando Jesús sabe que alguien de sus discípulos, alguien que le ha recibido, es señalado y es juzgado, Jesús te va a encontrar. Jesús va a salir a tu encuentro. Jesús va a venir a encontrarse contigo. Por eso versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? Pero miren cómo le dice: ¿quién es, Señor? Ya desde ahí estaba reconociendo el señorío de Jesús. Ya ve que yo le doy mucha lata en que es diferente recibir a Jesús como nuestro Señor que únicamente decir: es mi Salvador. Tenemos que reconocer su señorío. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto
y Él habla contigo. Él se presenta a Él mismo. Así que cuando crees haber perdido por haber encontrado a Jesús, ¿sabes qué está sucediendo en tu vida? Estás ganando. Porque cuando recibes a Jesús puedes pensar, híjole, ya estoy perdiendo amistades, híjole, ya no me aceptan en este círculo familiar, híjole, en este círculo de amistades, y piensas que estás viviendo una pérdida, pero créeme que estás ganando, porque el Señor se va a encontrar contigo. Puedes sentirlo como una pérdida por un breve momento, pero Jesús sabe dónde estás y por lo que estás pasando. Y por tu compromiso con Él, Él va a venir a tu encuentro. Él le dijo, creo, Señor, y le adoro. O sea, se rindió inmediatamente al Señor Jesús. Y dijo Jesús, para juicio he venido. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esto es bien interesante porque siempre el Señor, a través de su palabra, a través de las Escrituras, nos enseña a través de ejemplos de lo físico para darnos enseñanzas espirituales. Por eso hay muchísimas ilustraciones en la Biblia donde el Señor hace mención a algo físico, pero nos está enseñando algo espiritual. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando el Señor quiso enseñar acerca de salvación y que le dijo a Nicodemo de salvación, Él le dijo, ¿te es necesario volver a nacer? Que él no lo entendía, pero Él estaba hablándole de lo espiritual. Cuando habla acerca de Cristo y la iglesia, que Cristo es el novio y la iglesia es la novia de Cristo, está poniendo el ejemplo del matrimonio. Porque así como un varón tiene que proteger a su esposa, así pone el ejemplo de que Cristo protege a su iglesia y la cubre. ¿Sí? Nos pone ejemplos físicos para poder ilustrar y entender lo espiritual. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque acuérdense que él les dijo, he venido para los que no ven, y los que ven sean cegados. Él se estaba refiriendo a que viene para los que son humildes, a mostrarse a toda esa gente que necesitan ver y conocer de él en lo espiritual. Pero siempre, y yo creo que todos nosotros conocemos a alguien de esos que decimos que lo saben todo. Yo en plan de broma siempre les digo que siempre hay un presidente del club de los expertos. Esos que todos lo saben, esos que son expertos en todo y que no puede uno ni siquiera mencionarles la Biblia porque nadie conoce mejor la Biblia que ellos, ¿verdad? Mucha de esa gente que se siente que saben mucho son a esos que el Señor dice que ven, pero que van a ser cegados. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando la gente cree que está bien, muy probablemente es porque todo está mal. Porque no pueden ver su propia ceguera. Si ves que tu ceguera, si ves tu ceguera o si ves que te falta conocimiento en alguna área, entonces vas a poder ver. Pero si crees que ya ves y que lo sabes todo y que no te hace falta más, muy probablemente el Señor se va a encargar de que no veas más. Si no ves tu ceguera es porque estás atrapado en tu pecado. Y yo sé que aquí no pasa, pero luego hay gente que dice, no, yo ya me voy porque esa prédica ya la oí, ya se le oí a Marcos Witt. ¿Sí me estoy explicando? Esa gente que cree que ya ve, pero no alcanzan a ver su ceguera. ¿Sí?
Así lo dejamos. Vamos a seguir. Entonces le dicen los fariseos a Jesús: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, cuando la gente cree que todo lo sabe, es porque están atrapados en su pecado. No alcanzan a discernir. No alcanzan a ver la realidad. Muy bien, llegamos al capítulo 10. El capítulo 9 estuvo un tanto breve, ¿verdad? Llegamos al 10. Después de que el Señor les hace notar esta ceguera espiritual a los fariseos, aquellos que deberían haber sido los líderes espirituales del pueblo, que no alcanzaban a entender y a conocer lo espiritual, entonces Jesús les empieza a explicar algo más. Vuelve a utilizar una metáfora en lo físico para poder explicarles una realidad en lo espiritual. Empieza a explicarles y a hablarles acerca de un pastor y ladrones. Dice así: de cierto os digo, que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. O sea, cuando llega un ladrón, vamos a suponer que llega a robar en una casa. Un ladrón no llega y toca la puerta y entra por la casa para robar. Un ladrón siempre se va a brincar, o se brinca la barda del patio, o se brinca la azotea, o se brinca una ventana. A eso se está refiriendo el Señor. Cuando alguien hace eso, es porque no tiene la autoridad de entrar por la puerta. Ese es un ladrón, un salteador. Mas el que entra por la puerta, dice el Señor, el pastor de las ovejas es. O sea, el legítimo pastor entra por la puerta, no tiene que andarse brincando. Tenemos que recordar que las ovejas son resguardadas en ese redil, en ese corral en la noche, pero aún así el pastor siempre tiene que estar al pendiente de lo que sucede en ese lugar. ¿Por qué? Porque Satanás y sus secuaces no se preocupan por el bienestar de las ovejas. Buscan robar y no buscan la seguridad de las ovejas. ¿Sí? A este, dice versículo 3, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama. Mire qué hermoso. Y a sus ovejas llama por nombre. Llama por nombre y las saca. O sea, que las saca a pastos verdes, las saca a caminar, las saca a ser pastoreadas, a pastar. ¿Vale? A pasear. Hay mucha gente que se congrega en lugares, y lo voy a decir así, nada más, ahí lo voy a poner en la mesa. En lugares donde a lo mejor lo pueden ver de vista y dicen, este viene aquí, pero que no saben su nombre. Yo aquí no batallo porque todos son Juan o son Carlos. Y un que otro Javier. ¿Mande? Y un Adrián, sí. Pero sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces esto es bien hermoso porque nuestro Señor Jesucristo reconoce a sus ovejas. O sea, te conoce a ti por tu nombre. O sea, aunque te digan Ricón, el Señor sabe que eres Gerardo. ¿Sí me estoy explicando? El Señor nos conoce por nombre. ¿Sí? Así como el Señor nos conoce por nombre, porque fuimos salvados, ojo con esto, fuimos salvados de manera individual. Por eso se dice mucho, y usted yo creo que lo ha escuchado, que dice la salvación es personal. O sea, sí nos habla de que cuando alguien viene al Señor,
es rescatada toda su casa, pero no es de manera automática. Es porque usted tiene que empezar a dar testimonio y su casa terminan todos recibiendo a Jesús. Esa es la idea y ese es el concepto que nos da el Señor. Por eso dice tú y tu casa. Pero la salvación tenemos que entender que es personal. Por eso tenemos que dar un buen testimonio para lograr que todos y cada uno de nuestros hijos, parientes y demás reciban a Jesús, sean salvados de manera personal. Asimismo, el Señor se dirige a todos y cada uno de manera personal, porque no a todos nos lleva con el mismo propósito. Lo hemos estado viendo en prédicas previas, recientes. El Señor tiene un propósito específico para cada uno de nosotros de manera personal. No nos lleva al mismo lugar tampoco, ni en el mismo tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Él tiene que conocerte de manera personal y por eso es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Jesús. Eso es lo que Él quiere, una relación personal con cada uno de nosotros. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Fíjese, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Usted debe de lograr tener una relación tan buena con el Señor que cuando escuche, porque va a escuchar muchas voces, no solo la del Señor, pueda identificar la que sí es del Señor. Acuérdese que a su cabeza va a escuchar su propia voz, la voz suya, su conciencia, lo que usted piensa y lo que usted dice. Va a escuchar la voz del enemigo, pero también va a escuchar la voz de Dios. Entonces usted tiene que tener una relación tan cercana con Él que identifique y que pueda identificar su voz, la voz de Dios. Es como los animalitos. ¿Se ha fijado los perritos, los gatitos, los animalitos que ellos, aunque usted los ve todos iguales, identifican cuáles son los bebés y cuáles son las mamás de cada uno de ellos? O sea, aunque hayan parido al mismo tiempo, vamos a decir 2 perritos o 2 perritas pues, y hayan parido, pero se identifican muy bien cuáles son sus hijos, ¿sí? Dios busca una relación en la que nosotros podamos reconocer su voz. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esta alegoría la dijo Jesús porque ellos no entendieron lo que les decía. No entendían. Jesús les muestra por medio de esta imagen la importancia de los seguidores y que tenemos que tener esa relación con Él. Y como no entendieron, bueno, pues les hizo una ilustración un tanto más clara, porque no entendían. Aquí vamos a leer varios versículos un poquito rápido porque no nos dicen nada diferente. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, les vuelve a repetir, ¿sí? Se los quiso desglosar para que lo pudieran entender mejor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él viene a ser ese dador de vida. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo
arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Y esto mismo ocurre en muchas congregaciones. Créanme que hay muchos pastores que son asalariados. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Nadie, aquí se pone bien bonito porque dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Eso significa que el Señor mismo nos ha escogido. Recuerda que vimos un par de capítulos atrás que el Señor mismo escogió a sus discípulos. Y los escogió y también escogió un diablo. ¿Se acuerda que lo leímos? A eso se está refiriendo. O sea, yo los escogí, yo soy el que los llamé, y como yo los llamé, nadie me los va a quitar. Nadie. Esa es la promesa. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. O sea, los judíos otra vez empezaron a debatir y a revolver sus ideas porque no entendían nada de lo que el Señor les hablaba. No entendían exactamente. Hubo división entre ellos porque no entendían estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Estaba reciente lo del ciego, ¿verdad? Lo que acababa de suceder. Versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, pues era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? O sea, en otras palabras, ¿hasta cuándo nos vas a estar aquí molestando? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, si tú eres, pues de una vez dilo. Y Jesús le respondió, os lo he dicho. O sea, ya se los dije y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús todo lo que hacía lo hacía en el nombre del Padre, porque el Padre respondía y daba a Jesús esa autoridad. Con esa autoridad que Jesús recibía del Padre era que Jesús actuaba aquí en la tierra. Nosotros hacemos lo mismo, pero nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Jesús lo hace en el nombre del Padre, nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Nosotros confesamos a Jesús, Jesús confesaba al Padre, y esto se convierte en una especie de efecto boomerang, porque por medio de esta confesión, Él nos da la autoridad para poder caminar y actuar aquí en la tierra. ¿Se acuerda que hemos hablado en varias predicaciones acerca de tener la autoridad de Jesús, la autoridad del cielo? Eso se logra cuando nosotros empezamos a llevar una vida alineada al Padre, una vida donde confesamos a Jesús, obedeciendo la palabra de Dios y caminando sometidos a esa autoridad de Jesús. Así es como buscar el reino de Dios y su justicia, exactamente. Así es como lo logramos. Cuando Jesús confesaba a su Padre,
lo que Él hacía en la tierra pues funcionaba. Cuando confesamos al Hijo, nuestro trabajo también funciona aquí en la tierra. Y obviamente todo está sujeto a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, teológicamente lo tenemos que entender como la soberanía. O sea, si el Señor lo ve oportuno y necesario, lo va a hacer, de otra manera no lo va a hacer. ¿Sí me explico? Eso significa que si anunciamos una noche de sanidades y milagros, la podemos llevar a cabo siempre y cuando el Señor en su soberanía nos lo permita. Y vamos a ver milagros siempre y cuando el Señor en su soberanía lo ejecute. De otra manera no vamos a ver nada. O sea, no lo hacemos por nosotros. Nosotros no tenemos ese poder, pero podemos llegar a manifestar la autoridad de Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Versículo 26, vamos. Pero vosotros no me creéis, les decía Jesús, porque no son mis ovejas, como ya se los he dicho. O sea, como no me pertenecen, como no son ovejas mías, como no me han confesado, pues no me creen y me rechazan. Y por eso no lo han entendido. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es el mismo concepto que leímos hace un momento. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, otra vez nos vuelve a dar la promesa, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Aquí es bien interesante porque no es tanto el que nosotros nos aferremos a Dios, sino que cuando nosotros empezamos a tener una relación con el Señor es el que se aferra a nosotros y no nos va a soltar. Qué bonito. Es como un bebé, como un niño. ¿Le ha tocado llevar un niño de la mano? Yo sé que sí. ¿Verdad que el niño de la mano ni siquiera se esfuerza en agarrarlo a usted? Digo, al principio lo hará, pero al rato inclusive hasta se va a querer soltar. ¿Y el papá qué hace? No lo suelta. De aquí no te sueltas. Eso mismo hace Dios con nosotros. Cuando nosotros ya le confesamos, cuando nosotros ya hemos estado con Él, Él nos va a cuidar y nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Él nos lleva de la mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que le acabo de decir, un niño pequeño no se suelta de la mano del papá. Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Esto es bien bonito porque nos da la seguridad eterna de esa vida eterna que ya nos promete, que ya nos da. Usted ni siquiera va a lograr soltarse. Y el que Él nos dé esta seguridad, y déjeme le agrego esto, el que Él nos dé esta seguridad, y que la estamos aquí leyendo, no es para volvernos rebeldes, ni es para que digamos, voy a pecar, al cabo no pasa nada, al cabo no me va a soltar. No, no es para eso. No es una licencia para pecar. Es una seguridad que debemos tener que nos debe de producir gratitud hacia el Padre. Y por gratitud no vamos a pecar. Por gratitud no vamos a hacer lo malo. ¿Sí? Por gratitud. Eso es el efecto que debemos de tener ante la gracia de Dios. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les encantaba, ¿verdad?, amenazar al Señor con apedrearlo. Se me hace que eran cholos de la industrial. Y de allá de los 80, ¿verdad?, cuando eran bien bravos.
Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? O sea, también el Señor tenía sentido del humor, ¿se da cuenta? Le dice, o sea, les estoy mostrando todas estas obras. A ver, ahora díganme, ¿por cuál? ¿Por cuál es la que me quieren apedrear? Y esto es bien interesante porque el mismo Señor, yo siento que estaba siendo un poco gracioso y sarcástico ahí con ellos, ¿no? Le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, o sea, te crees Dios, ¿verdad? Ellos seguían sin entender lo que Él les decía. Y como Él hablaba de Él y hablaba del Padre, y siendo hombre, le dice, siendo hombre te haces Dios. Obviamente lo consideraban una total y completa blasfemia. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. O sea, ¿no está acaso escrito eso? Acuérdense que Él es quien escribió esa ley. Él es el autor de esa ley y por lo tanto conoce la ley. Aquí el Señor está haciendo referencia a una porción de Jueces y le dice, ustedes son seres imperfectos y aún así los llamaban dioses a esos hombres. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, en otras palabras les está diciendo, reconocen a humanos y los ponen en otro nivel, pero las obras que yo hago, dicen, o díganme que no ven, o díganme que no las están viendo, o sea, están ciegos o no se dan cuenta de las obras que yo estoy haciendo. En otras palabras, le dicen, no me vean a mí, o sea, ni siquiera se fijen en mí, vean en las obras que estoy haciendo y expliquen lo que puedan ver. O sea, ¿cómo es que las hago y por qué las hago? Explíquenlo. Ya no. Versículo 39. Ya vamos a cerrar. Procuraron otra vez prenderle. Pues otra vez lo iban a agarrar. Pero él se escapó de sus manos. Tenemos que recordar que también vimos en capítulos anteriores que no era el tiempo del Señor. Por lo tanto, no lo iban a poder agarrar. No era el tiempo aún para que lo pudieran prender. Escapó de sus manos. Versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Y aún así mucha gente seguía a Juan. Entonces le decían, oye, Juan no hizo nada de lo que tú estás haciendo. Y venía mucha gente a ver a Juan. Pero todo lo que Juan dijo de porque Juan sí hablaba del Señor, era verdad, decía la gente. Todo lo que dijo Juan, que iba a ser el que vendría después de él, todo es verdad. Versículo 42, y muchos creyeron en él, ahí, en ese lugar. Así que, hermanos, aquí vamos a detenernos. Hoy hemos recibido una lección de vida eterna, una lección donde podemos estar con la certeza y la seguridad que el Señor no nos va a soltar.
Pero no por tener esa seguridad vamos a tener una vida donde hagamos lo que mejor nos parezca, sino que en gratitud lo que tenemos que hacer, lo necesario, es vivir una vida apegada con el Señor, buscando una relación con el Señor en todo tiempo, y de esta manera poder afianzar, poder asegurar aún más, no por nosotros, sino por el agradecimiento a nuestro Señor mismo, el que nos está dando esta vida eterna. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, porque hoy hemos recibido una lección de vida. Así puede titular el mensaje de hoy: lección de vida. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos tienes tanto amor, Señor, que nos tomas en tu mano, nos tomas de tal manera que nadie nos va a poder